en lo que hace a los procesos educativos, eh, también vamos a ver cómo algunos de estos conceptos impactan, ¿no? En principio, desde el punto de vista de lo que es el proceso educativo, el proceso de privatización, de lo que era la idea de privatización de los servicios, se va a ver reflejada en los procesos de descentralización. Estos procesos de descentralización en realidad eran un primer avance sobre lo que se pensaba como un proceso de privatización educativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que en un sistema centralizado como el nuestro, la posibilidad de centralizar primero a las provincias, después de las provincias a los municipios y después de los municipios a la gestión institucional de cada escuela, y que cada escuela pudiera administrar sus recursos y definir sobre la base de una articulación general y de ciertos ejes generales aquellos contenidos y los modos en los cuales iban a ser desarrollados, enseñados y aprendidos por los estudiantes, era más o menos el cuadro lógico. Cuando nosotros llegamos al último punto de ese escalón y estamos en la descentralización a nivel institucional, no estamos hablando solo del traspaso del poder de decisión a la célula más chica del sistema, que es la escuela, sino que además ese proceso de llegar a ese punto implicaba la asunción de responsabilidades por parte de la comunidad que formaba parte de esa institución. O sea, la delegación a las familias de la decisión del tipo de educación que quieren tener para sus hijos, ¿no? O sea, una idea de no necesitamos que el Estado venga a decirnos lo que tenemos lo que nuestros hijos tienen que aprender y lo que hay que enseñar, sino que nosotros tenemos que participar en esas decisiones y establecer cuáles son las cosas que nosotros queremos para ellos. O sea, esto pone en crisis la idea original del proyecto curricular institucional, esta vieja idea de liberal de Sarmiento, de la homogeneización y de la civilización, empieza a ser puesta en crisis. Ya no estamos hablando solo del pensamiento de izquierda, sino que estamos hablando del pensamiento liberal primario que tuvo el Estado moderno, ¿no? Por eso se dice posmoderno o neoliberal posmoderno, en este sentido, ¿sí? De poder pensar una formación de sujetos donde las familias cobraran relevancia y tuvieran preeminencia. Esto llegó a países como Chile, donde la descentralización al nivel de las unidades pedagógicas terminó en promoviendo procesos de licitación a proyectos de gestión presentados por particulares, que se hacían cargo de las instituciones, y ahora vamos a ver qué implicaba esto, ¿no? Pero bueno, en el caso nuestro, el proceso de descentralización llegó a nivel de las provincias porque en realidad hubo una reacción muy fuerte a que no se privatizara el sistema educativo. Entonces, la descentralización a las jurisdicciones, si bien tuvo resistencias, no fue una resistencia lo suficientemente fuerte, pero sí lo fue el que no se avanzara más allá de ese proceso. O sea, una descentralización a nivel de las unidades autónomas en un sistema federal era visto con cierto criterio, pero no que esto implicara una pérdida de poder de los estados nacionales y provinciales en un proceso de descentralización a contextos a unidades más pequeñas, ya sea los municipios o las instituciones. En el caso de Chile, que es un país unitario, la descentralización se produjo a nivel de las instituciones, como les decía recién, y hubo una organización a nivel municipal, como si fuera un pequeño estado, donde un supervisor administrativo y un supervisor pedagógico se ocupaban del control de las escuelas. Escuelas que en muchos casos fueron licitadas a proyectos presentados por particulares. Particulares podían ser docentes o directivos que hacían un arreglo y presentaban un proyecto y ya rompían con toda la lógica de la tradición de lo que sería un estatuto del docente, sino que ya se regían más por procesos más vinculados al mercado que a otra cosa.
Por otro, podrían ser también proyectos presentados por particulares, o sea, un verdadero proceso de privatización. Quizá haya que decir acá que, y acá hay toda una discusión, porque los procesos de descentralización no se realizaron con todas las previsiones del caso, pero se completaron en la década del 90 los procesos de descentralización que se habían iniciado con la dictadura, o sea, se transfieren en la década del 90 los sistemas de educación secundaria, terciaria, y algunas excepciones que habían quedado sin transferir que terminan de ser transferidas en esta época, ¿no? Entonces, hay una orientación a transformar el modo de administración y de gobierno del sistema educativo a partir de un cambio de orientaciones políticas. La otra cosa es un cambio de desarrollo curricular que va a venir de la mano del cambio de estructura del sistema educativo, que se va a ver plasmado en la Ley Federal de Educación, ¿no? Que va a establecer, sí, un incremento de la obligatoriedad escolar, no hasta terminar el secundario, sino hasta los 9 años. Esto implicaba el cambio de educación general básica en 3 ciclos obligatorios y después una educación polimodal de 3 años que no era obligatorio hasta terminar lo que eran los viejos estudios secundarios. Este proceso se realiza con muchos tires y aflojes, pero la idea es poder garantizar de este modo un incremento de la obligatoriedad escolar, que desde la ley 1420 solo aseguraba la obligatoriedad de nivel primario, aumentar en 2 años eso, cambiando el ciclado, cambiando la estructura de lo que era la educación primaria, y definiendo una educación general básica que va desde sala de 5 hasta el segundo año o el tercer año del secundario, dependiendo de la estructura que definieran las provincias. Entonces, hay acá un proceso también interesante que uno se pregunta por qué toma este ciclo. Bueno, hay varias razones, entre ellas porque definir una obligatoriedad de 9 años podría llegar a priori a garantizar que más chicos terminen la escuela. Se presenta a la población en términos simbólicos una cantidad de años acotados para que contempla una parte del secundario, que contempla además una parte crítica del secundario, porque son los 2 primeros años o los 3 primeros años donde mayor pérdida de alumnado hay. Entonces, focalizando un trabajo fuerte sobre ese ciclado, hay una presunción de mayor tipo de inclusión o de mayor tipo de retención. Y por otro lado, una organización ciclada también, aunque manteniendo la gradualidad, una organización ciclada de contenidos, una organización de contenidos prioritarios que deben ser enseñados, que algunos vieron esto como una suerte de devaluación del currículum en términos de lo que era el currículum tradicional anterior, y otros lo vieron como una posibilidad de reorganización para hacer más ágil el proceso de enseñanza-aprendizaje en ese momento, pero lo real es que estos procesos sucedieron. La otra cosa que aparece acá con fuerza son los sistemas de evaluación. Y los sistemas de evaluación están justamente orientados a asegurar la eficacia y la eficiencia interna del sistema educativo. Esto es, yo puedo medir en función de mis resultados si las inversiones que el Estado está haciendo o que la sociedad hace en educación, o si el gasto, depende, o si la inversión es un gasto o es verdaderamente una inversión, y tiene los resultados que debe tener. O sea,
aprovecha los recursos de una manera eficaz y es eficiente en su realización. O sea, en el tiempo previsto, aprenden los chicos que tienen que aprender. Pero además los sistemas de evaluación están atados a criterios de estandarización. Hay mucha discusión respecto de esto, en función, ese estándar en función de qué nivel social se hace. Los ítems sobre los cuales se preparan las pruebas de evaluación son ítems que pueden ser trabajados con diferentes sectores sociales en diferentes lugares del país, o si son universales y son aplicados a todos. Hay un estudio muy interesante que hace en sus últimos años Basil Bernstein, no aplicado a los sistemas de evaluación, sino aplicado a qué pasa con elementos que se formulan en un lado y se aplican en otro, en términos de códigos comunicacionales, y cómo se incide en los resultados, e incide en el desarrollo de la inteligencia de las comunidades. Entonces, bueno, el sistema de evaluación aparece como un sistema estandarizado mucho más orientado a la relación entre inversión o gasto y resultado, mucho más en el sentido del gasto, porque no se olviden que todo lo que es la economía neoliberal va a bombardear permanentemente lo que llama el gasto público, ¿no? Y para ellos la educación es parte del gasto público. Entonces, la disputa de los sectores críticos por enfatizar que acá no se trata de gasto, sino que se trata de inversión, es una discusión que forma parte de dos marcos teóricos distintos. El neoliberalismo va a hablar de gasto. Entonces, la idea acá es que ese gasto tenga cierto resultado objetivo y la prueba de evaluación van a mostrar esa realización. Pero además las pruebas de evaluación, los sistemas de evaluación sí muestran tendencia pedagógica, aunque tienen mucha discusión respecto de su implementación, de sus metodologías, de la forma de definir los ítems de evaluación. También es cierto que una tendencia marcan acerca de lo que pasa en el sistema educativo. Y desde que los sistemas de evaluación se montaron en la década del 90, una de las pocas cosas que tenemos certeza de saber es que más o menos la mitad de la población estudiantil aprende la mitad de los contenidos mínimos que debiera aprender. Entonces, más menos, ¿verdad? Esto en un más menos. Por eso digo, ¿esto hace válido la información del sistema? Es válido en términos de referencia, no es válido en sistema de eficiencia para mostrar el trabajo real que realizan los docentes y los aprendizajes reales que realizan los estudiantes, ¿no? Entonces, pero se transforma en un requerimiento. ¿Por qué? Porque el sistema de evaluación no solo promueve niveles de competitividad entre las instituciones, niveles de competitividad entre los estudiantes, que se van a ver reforzados básicamente por todo lo que son las teorías meritocráticas. Y esta idea del individualismo aplicado al esfuerzo como variable de logro. Este individualismo aplicado al esfuerzo como variable de logro deviene de una perspectiva económica liberal, bien neoclásica, que es presuponer que todos los sujetos ingresan al sistema educativo en condiciones iguales, ¿no? Del mismo modo que todos los sujetos ingresamos a competir en el mercado o a consumir en el mercado, cuando no vamos a competir vamos a consumir, de manera más o menos homogénea. Y no es así. No entramos ni con el mismo criterio, ni con los mismos valores, ni con el mismo origen social. Pero los sistemas operan de manera igualitaria, en general, en todos lados. Entonces, lo que se produce ahí es un fenómeno de discriminación negativa muy poderoso. Muy poderoso. Y obviamente en ese proceso de discriminación negativa, lo que van a resaltar los ideólogos neoliberales es esta variable de quienes descollan
o quienes obtienen mejores réditos, quienes hacen el esfuerzo, ¿no? Y hay también como un nuevo resurgir de lo que se llama la teoría de los dones, para decirle, tal como ustedes lo escucharon a Bourdieu en la clase de la unidad 2, ¿verdad? Entonces, hay aquí un énfasis puesto en esta idea de que el individuo puede por encima del sistema. No hace falta, pero yo lo voy a decir, las producciones culturales de esta época tienen que ver justamente con producciones que muestran la preeminencia del individuo por encima de las organizaciones, las instituciones o los sistemas, ¿no? Rambo, por ejemplo, Rocky Balboa, ¿no? Son sujetos que pueden, más allá de todo, incluso de su propia capacidad, porque digo, sería muy impensable pensar que pasada cierta edad los sujetos siguen operando físicamente y de reflejos de la misma modo que cuando tenían 20 años, pero digo, estas producciones culturales en realidad en términos simbólicos lo que tratan de explicar y lo que tratan de imponer es esta idea del sujeto, que el sujeto en un estado máximo de libertad puede con el sistema. O puede prescindir del sistema o puede ir por encima del sistema, ¿no? Entonces, lo que no puede un Estado, lo que no puede una sociedad, y en algún caso lo que no puede un ejército, lo puede un soldado, ¿no? O lo puede un individuo. Entonces, esto tiene que ver con un proceso discursivo, simbólico, que atraviesa toda la población, donde, bueno, cuando éramos niñes y muchos de nuestros hijos, de nuestras hijas, crecieron mirando superhéroes, ¿no? Y la lógica del superhéroe es esta lógica de lo que la organización no puede, el superhéroe viene y lo resuelve. Entonces, es esta idea del mérito, de aquel que hace el esfuerzo, de aquel que puede, de aquel que tiene la libertad, y si tiene márgenes para hacerlo, tiene márgenes para poder desplegar toda su potencialidad. Lo que no estamos analizando acá son las condiciones sociales, son las condiciones culturales, son las determinantes que de acuerdo al origen y a la cultura las instituciones imponen, ¿no? Para que los sujetos puedan esforzarse o aún esforzándose estén condenados a fracasar. Entonces, ¿quiénes son efectivamente los meritorios, ¿no? Sobre todo cuando vamos a encontrar ya más en la última etapa, ¿no? de hegemonía neoliberal, que fueron los últimos 4 años del macrismo, vamos a encontrar un fuerte discurso meritocrático de gente, de impulsores de un discurso, que no hicieron méritos para estar donde están, que obtuvieron el lugar por posición, por activos económicos o por activos sociales, por activos de clase, y no realmente por esfuerzo. Entonces, es interesante esto, ¿no? O sea, tener una secretaria de Educación que tiene un nivel secundario y que habla del mérito, no está diciéndome de alguien que tuvo una afición al estudio y se perfeccionó para la gestión pública, para alcanzar a ser lo que fue. Entonces, desde ese punto de vista, lo que quiero decir es que siempre las teorías meritocráticas están orientadas a aquellos sectores que en desigualdad de condiciones, haciendo el esfuerzo, lo pueden lograr. Es un discurso ideológico en términos de lo que sostenía Althusser, si él hubiese mirado bien nuestra década del 90, ¿no? O sea, siempre los enfoques meritocráticos están puestos sobre aquellos que en dificultades culturales y sociales se muestran que haciendo el esfuerzo pueden llegar, ¿no? Y es muy loco porque muchas veces con un ejemplo justifican un universo. Entonces, la teoría meritocrática es una teoría que básicamente se hace ley porque hay una casuística muy pequeña que la justifica, ¿no? Entonces, es interesante ver cuáles son los aspectos que van exacerbando esa característica individual de los sujetos. Y obviamente
un rol importante. Esto lo juega la evaluación, no ya solo la evaluación como sistema, sino la evaluación como parte del proceso de enseñanza. Y el mismo proceso de enseñanza en sí misma, que muchas veces nosotros como docentes, conscientes o inconscientemente, operamos procesos de discriminación adentro del aula, a veces sin darnos cuenta, porque los hemos incorporado así en nuestra formación pedagógica, donde en realidad el juego del esfuerzo lo tiene que hacer el otro, puesto en condiciones desventajosas. Como decía Bernstein en su teoría de comunicacional, ¿no? Digo, si mi clasificación es muy fuerte, la posibilidad de llegar a un código y el enmarcamiento es muy fuerte, la posibilidad de acceder al código elaborado se hacen mucho más complejas cuando la situación de entrada de los sujetos es la imposibilidad de decodificar o de asir las reglas que hacen a la clasificación y al enmarcamiento, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante mostrar cómo la política neoliberal fue recortando estos procesos, ¿no? Entonces, decíamos, procesos de privatización y descentralización, cambio del desarrollo curricular mediante el cambio de estructura del sistema educativo, los sistemas de evaluación, y esta idea de una pedagogía del individualismo a partir de teorías meritocráticas y de la preeminencia de los individuos por encima del trabajo en grupos o la construcción colectiva, ¿no? El proceso de socialización es algo que queda dentro de la esfera de lo que los sujetos juegan y no dentro de la operatoria pedagógica. La operatoria pedagógica está orientada básicamente a la formación para el talento, para el logro, para el éxito, para decirlo de algún modo medio irónico, ¿no? Pero bueno, no va a quedar solo esto aquí, porque justamente lo que genera estas políticas, estas pedagogías individualistas, si ustedes quieren de algún modo, estas tesis respecto de la formación de los individuos, es socavar otra de las instituciones del Estado moderno, que es la necesidad de ya no hablar de la formación del ciudadano, sino hablar más bien o no hablar de un ciudadano en términos civiles y políticos, sino hablar más bien de la formación de sujetos productores y consumidores. ¿No? O sea, hay una distancia de aquello que era la ciudadanía en términos de participación civil, de construcción de la sociedad, de construcción de ser parte del Estado, de la lucha en términos de poder democratizar ciertos aspectos de la sociedad hasta poder llegar a ser una sociedad democrática. Bueno, acá ya directamente se habla de que la necesidad es de producir sujetos que sean competitivos. Competitivos en términos económicos, competitivos en términos individuales. De acá va a venir después la idea después va a haber como una reformulación de esta tesis y se va a hablar de sujetos competitivos y de sujetos emprendedores, ¿no? Pero bueno, acá se habla de esto y se habla de justamente formar sujetos para el mercado, ¿no? Que sean sujetos capacitados para poder participar en la órbita del mercado, que es la órbita de la sociedad que va a cobrar preeminencia. Entonces, ¿quiénes son los que están en la esfera del mercado? Los que producen y los que consumen, lo que genera la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ya acá no es tan importante cómo los sujetos se formen para el ejercicio y la garantía de los derechos, sino cómo los sujetos se formen para poder participar en el ámbito donde van a poder desplegar sus capacidades de una manera libre,
donde van a tener libertad de elegir. Entonces, por eso se van a formar productores y consumidores, ¿no? Y en la esfera de los productores van a estar representados ciertos sectores sociales y en la esfera de los consumidores también. Y en la esfera de los productores van a estar estratificados ciertos sectores sociales entre quienes pueden producir cierto tipo de trabajo intelectual y los que pueden producir cierto tipo de trabajo manual, y aquellos que puedan orientar a consumir de una manera lo más eficaz posible, o sea, con pocos recursos, poder sacar el mayor rédito de consumo que puedan hacer. Entonces, bueno, estos van a ser los parámetros sobre los cuales el neoliberalismo va a operar durante el periodo de la dictadura militar, durante la década del 90 en el gobierno del doctor Carlos Menem y durante la presidencia del ingeniero Mauricio Macri. Donde se van a poner en juego estas ideas de terminar con el poder dogmático y centralista del Estado, esta idea del Estado paternalista, para poder transitar hacia un nuevo modelo social donde todos puedan desplegar sus potencialidades y crecer. Es interesante destacar algunas cuestiones de lo que esto va a producir. Otro elemento más que tienen las políticas neoliberales, que en realidad habría que ponerlo como parte de la pizarra anterior, pero yo lo voy a poner acá porque en educación tuvo mucho impacto, es la sustitución de las políticas universales por las políticas focalizadas. Y esto va a ser consecuencia de otra sustitución de conceptos no menor. Miren, lo he dejado para el final, casi como un olvido, casi como a riesgo de olvidarme, pero una sustitución de conceptos sumamente importantes. Ya no se habla ni de igualdad, ni de igualdad de oportunidades. Se habla de equidad. Y la equidad no es lo mismo que la igualdad. La equidad hace referencia a darle a cada uno según lo que necesita, a darle a cada uno según su déficit, ¿sí? Entonces, esto va a dar lugar al despliegue. ¿Por qué? Porque las políticas focalizadas se entienden como, las políticas universales se entienden como políticas de alto costo. Y además hay una concepción bien neoliberal que sostiene que cuando el Estado implementa políticas universales, está financiando sectores que no requieren ese financiamiento. Entonces, eso es un gasto. Y de allí van a sacar esta idea de que es una ridiculez que el Estado financie la educación universitaria y la educación superior, pero sobre todo la universitaria, porque lo que muestran los datos es que al nivel universitario acceden los sectores más ricos de la población, las clases medias altas y las clases altas. Entonces, toda la población está financiando los estudios de este sector, y eso hace un gasto ineficiente, porque efectivamente son sectores que podrían pagar la educación, por ejemplo, al mismo estilo que es el modelo norteamericano. Ahora, el modelo norteamericano, donde la educación universitaria es paga, las familias, desde el día que su hijo nace, empiezan a juntar plata para ir a la universidad, para que los sectores medios puedan acceder a la universidad. Digo, y es un esfuerzo, es casi cultural. Digo, las familias empiezan a juntar dinero para lo que va a ser la educación universitaria 15 años más tarde o 18 años más tarde, cuando su hijo termine los estudios secundarios, ¿no? Entonces, claro, los sectores de poder, los sectores de la élite, no necesitan juntar plata desde que su hijo nace, ya la tienen asignada.
¿no? Entonces, sin importar igualmente que no pidan crédito para esto, porque la sociedad norteamericana es una sociedad que funciona, el crédito financia, y a veces los sectores de poder, no por tener plata, dejan de acceder al crédito, y a veces prefieren acceder al crédito porque les resulta más económico pagarlo que hacer el desembolso en efectivo, ¿no? Producto de las fluctuaciones propias de la economía, o por diferentes razones impositivas. Entonces, es interesante entender que esta regla de financiamiento de la educación superior universitaria es para ellos, para el pensamiento neoliberal, es es un gasto ineficiente. Es un gasto que no tiene sentido, ¿no? Y sería mucho más atendible derivar todos los recursos de ese financiamiento al nivel primario, a la educación obligatoria, que es donde van todos los sectores, que a la educación superior. También entramos en un contexto de muchas discusiones, pero eso lo vamos a ver para la segunda clase de la unidad 3, cuando veamos la crítica al neoliberalismo, qué pasa con la crítica al financiamiento de la educación superior. Lo importante que me interesa destacar acá es que hay un arreglo institucional que transforma las políticas universales, justamente por la ineficiencia del gasto, en lo que son las políticas focalizadas, que están orientadas a resolver las necesidades y requerimientos de las poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad, o que están en dificultades, o que necesitan una acción de una función compensadora por parte del Estado para estar en una situación mejor, para poder tener logros educativos en las mismas condiciones que los que tienen los sectores más favorecidos. Entonces van a aparecer una serie de políticas focalizadas que van a atender esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, escuelas, se discrimina cuáles escuelas tienen tanto índice de repitencia, tanto índice de bajos logros de aprendizaje, entonces se arman políticas para esos sectores de escuela, y se trata de determinar en términos políticos o de política educativa cuáles son las áreas de intervención más pertinentes para mejorar su situación. Claro, las políticas focalizadas generaron una desestructuración y una heterogeneidad de circuitos educativos que profundizó ya una heterogeneidad que existía con el estado de bienestar por clases sociales que asistían a diferentes escuelas, ¿no? Esto lo que hace es generar una fragmentación mucho más explícita y mucho mayor en términos de qué escuelas pueden acceder, cuáles acceden a ciertos beneficios y cuáles acceden a otros. Se van a encontrar, por ejemplo, que hay jurisdicciones donde a los programas ingresan siempre las mismas escuelas, porque son las escuelas que las gestiones favorecen, y no necesariamente las que necesitan. O, por ejemplo, en la implementación de ciertas políticas focalizadas, hay un ratio de escuelas que necesitan y un ratio de escuelas que no necesitan, pero son las más prestigiosas, que muchas veces se piensa que estas escuelas participen va a generar un efecto de arrastre sobre el resto. En fin, son lógicas que no ayudan en mucho al desarrollo de una política pública, que, como yo les decía en la unidad pasada, es la política pública por excelencia, porque es de corte universal. Entonces, cuando uno focaliza o traza políticas focalizadas para un sistema que es de corte universal, genera una serie de dificultades y de déficit que después hay que pagarlos en el futuro con el tiempo, ¿no? Es interesante resaltar acá, antes de pasar les quiero mostrar un video de Milton Friedman, donde habla de algo que vamos a dejar para el final de la clase, porque además quiero que lo vean a Milton Friedman, decir con total desparpajo cómo debe ser la escuela pública, qué pasa con la escuela pública. Yo quería contarles esto de cerrar un poquito este capítulo de las políticas focalizadas en términos de que generaron, y esta idea de los sistemas de evaluación y sus ranqueos y del posicionamiento de las provincias y de las instituciones adentro de cada provincia en función de los resultados de aprendizaje, y esta necesidad de tener como este temor
conceptual de que en función de mis logros y en función de la matrícula voy a tener mayor nivel de asignaciones presupuestarias o de beneficios, las escuelas empezaron a reflejar en la lógica del 90 una lógica mercantilizada. ¿Sí? ¿Y esto cómo se ve? Bueno, fíjense porque todavía hay instituciones, sobre todo las del sector privado, tienen mucho esta lógica, que con grandes carteles promocionan qué tipo de servicios ofrecen, ¿no? Las escuelas públicas también entraron, ¿eh? Entonces uno encuentra taller de inglés, computación, cierto tipo de deportes, la unidad pedagógica está armada de tal forma, se enfatizan ciertos temas, se destinan más horas al aprendizaje de idiomas extranjeros, venga a nuestra escuela y su hijo va a aprender computación, programación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas fueron lógicas muy puestas sobre la base de cooptación de matrícula, ¿no? En un sistema donde alternativamente hubo migraciones de los servicios de educación pública a los servicios de educación privada por diferentes situaciones contextuales, básicamente porque el Estado neoliberal enajenó las garantías del Estado y la obligatoriedad del Estado de ser garante del sistema, y esto depreció la inversión educativa y depreció la calidad en la que las escuelas se vieron afectadas, y esto promovió la necesidad de salir a competir por la matrícula. Entonces, esta lógica mercantilizada de cómo mostrar cuáles eran los mejores servicios que podíamos tener o que podemos tener para los estudiantes, era un mecanismo justamente de poder salvarse, de algún modo, ¿no? O sea, esta idea de las instituciones puestas en un juego casi de mercado, sin prerrogativa estatal, saliendo a competir por matrícula, ¿no? ¿Por qué? Porque en un estado donde la eficacia y la eficiencia predominaran, el riesgo de cerrar cursos, de cerrar secciones por falta de matrícula, era un riesgo altamente cercano, ¿no? En términos de poder, como decían los ideólogos y economistas de estas corrientes, achicar el gasto público. Bueno, los invito a escuchar a Milton Friedman, y después del video hacemos un breve comentario respecto de algo que se menciona en ese video y cerramos esta primer clase de la unidad 3.